Bueno, el procedimiento clásico del método gravimétrico ya lo charlamos, pero lo repito, es la precipitación, la digestión, el filtrado. La digestión incluye después todo lo que habíamos charlado hoy, digamos, entre precipitación y digestión eran la formación de la nucleación, el crecimiento, el envejecimiento. Cuando todo este proceso termina, va el filtrado, que también requiere particularidades. Se filtra generalmente por decantación. No sé si saben bien qué quiere decir eso, digamos. Decantar. ¿Vieron cómo es el vaso de precipitado? Por ejemplo, generalmente la precipitación se realiza en un vaso de precipitación. Supónganse que esto es un vaso de precipitación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa decantar? Significa sacar por el canto. Esto es el canto del vaso. Este es el borde de acá, ¿está bien? Entonces, decantar quiere decir sacar por el canto. Y esto se pone en una varilla de vidrio y se va sacando lentamente, porque saben que uno a veces tiene como conocimientos populares que van contra los conocimientos que son requeridos para hacer estas técnicas. Uno hace la precipitación y le quedó acá en el fondo un polvito color blanco así, digamos descrito en términos coloquiales, que es el precipitado nuestro, pero muy pequeña cantidad. Entonces uno a veces cuando va a precipitar, no sé por qué, pero tiene la tendencia de agarrar el vaso y agitar así y después filtrar. Y es justamente lo que no hay que hacer. Porque todo lo que estuvimos haciendo, si no es como que se deshace en eso, digamos, y como que cambiamos las condiciones de digestión todo el tiempo que estuvimos haciendo. Entonces se saca lentamente todo el líquido y nos va quedando el sólido en el fondo y va sacándose por arrastre contra el líquido. Y por último, cuando ya nos está quedando muy poquito acá para pasar al papel de filtro, se saca con chorro de piseta por arrastre. ¿Conocen las pisetas? No, no las que se comen, sino estas otras, que son así, como un frasco, a uno le dicen frasco lavador, que tienen como un tubito que pesca acá y que sale así. Igual ahí le dice inclinada como para allá trabajar. ¿Bien? Entonces ustedes apretan acá, de plástico, y sale el líquido, sale el agua. Este agua debería ser con el vaso un poquito inclinado, dirigida acá arriba. No a donde está el precipitado, sino acá arriba. Y esto por arrastre se lleva el precipitado después. Hace ese recorrido, ¿ves? A 3 bandas le das, digamos. Como que le tirás a la pared superior, cae al fondo y después va a la tercera, digamos, ¿no? O sea, este vaso de precipitado, cuando estás filtrando, estaría así, más o menos. Vamos a ver si me sale, porque soy dibujando queso total. Estás así, inclinando el vaso, ¿no? Entonces el chorro de piseta tendría que ir acá. Rebota acá, y viene acá y arrastra el precipitado. Y lo saca ¿para dónde? Para el embudo donde estamos haciendo la filtración. ¿Bien? Ese sería el objeto. No tirar acá, porque si vos tirás al fondo, lo que puede ocurrir es que parte del precipitado caiga fuera del vaso, digamos, salga por rebote, arrastre parte del sólido. Y como las masas que estás determinando suelen ser muy pequeñas, es una pérdida significativa. ¿Bien? Entonces ese sería el objeto, digamos, del arrastre con chorro de piseta. Bueno, voy a borrar este dibujo antes que lo vea más gente. Entonces, filtrado, se lava, esas aguas de lavado, digamos, para un precipitado nuestro, como el de sulfato de bario. ¿Cómo se realiza la reacción de precipitación? La reacción de precipitación es esta. Tenemos sulfato de sodio en nuestra muestra problema y lo precipitamos con iones barios. El iones barios vienen del cloruro de bario. Agregamos una solución de cloruro de bario. ¿Y cómo lo agregamos? Lo agregamos en exceso. ¿Para qué? Para que por efecto de ion común obtengamos la menor cantidad de sulfato en solución y lo logremos precipitar casi todo. Lo que pasa es que las cosas no son tan sencillas. No podemos agregar una cantidad infernal de cloruro de bario para disminuir muchísimo la solubilidad. ¿Por qué? Porque si agregamos mucho exceso de cloruro de bario, el cloruro, mucho cloruro en exceso es un problema, porque el cloruro no va a quedar absorbido en el precipitado.
y si lo llevamos a la mufla, el cloruro puede incidir, porque a altas temperaturas puede oxidarse, y eso puede impactar sobre las características del precipitado, digamos. Entonces no es deseable que haya cloruros absorbidos al precipitado a la hora de llevarlo a la mufla. Lo tenemos que eliminar. ¿Cómo se elimina? Por lavados. Entonces, si nosotros agregamos mucho cloruro de bario, quedan muchos cloruros absorbidos acá. Entonces después nos lleva horas estar lavando. ¿Sí? No lo sacamos nunca después, ese es el problema. Porque cuando vos estás haciendo la filtración, como yo me traje recién acá, o lavando, no es que agregás el agua y listo, filtró, digamos, no, eso no, tarda, es lento el proceso de filtrado. ¿Cómo nos damos cuenta cuando terminamos de eliminar el cloruro? Porque nosotros en él lo que hacemos es lo siguiente, tenemos el embudo, ¿está bien? Acá tenemos el papel de filtro que pusimos con el precipitado, y estamos agregando agua de lavado. ¿Sí? Agua tibia de lavado. Acá ponemos un tubo de ensayo para recoger aguas de lavado. ¿Cuándo? Después de hacer 2 o 3 lavados, no inmediatamente, porque sabemos que inmediatamente va a salir cloruro. Entonces hacemos 2 o 3 lavados y después probamos. ¿Qué le ponemos acá? Ponemos nitrato de plata. Porque si le ponemos nitrato de plata y las aguas de lavado contienen cloruro, se va a formar una opalescencia blanca de cloruro de plata. Entonces ahí nos damos cuenta, decimos, todavía está quedando cloruro, hay que seguir lavando. Lavamos un par de veces más, tomamos. Si cuando las aguas de lavado caen acá, le agregamos una gota de nitrato de plata y no hay opalescencia blanca, quiere decir que ya los cloruros fueron eliminados. Podemos festejar y seguir con el próximo paso, que vamos al secado. Se seca primero sobre, nosotros les vamos a mandar, les voy a mandar un Power que tenemos sobre toda la explicación detallada de gravimetría. Además de lo que les mandé del TP, como es con todas las preguntas, les voy a mandar un Power con 7 u 8 pasos que hay, creo, de explicación que hicieron los ayudantes de la cátedra para explicar el detalle del procedimiento este. Después del secado, que es secar el papel de filtro, digamos, se seca el papel de filtro y después se calcina. ¿Cómo se calcina? Como hasta cenizas de cigarrillo casi, digamos, se calcina antes de ir a la mufla. Porque si nos queda papel que no esté bien quemado, adentro de la mufla, a altas temperaturas, ese papel de filtro que no quedó bien quemado puede reaccionar con el precipitado. Ese carbono reacciona con el sulfato de bario y me da monóxido de carbono y sulfuro de bario. Me cambia las características del precipitado. Entonces, otro cuidado que debemos tener. Entonces, cuando recién hacemos bien eso, llevamos a la mufla, terminamos de calcinar y vamos a la pesada. ¿Qué hace? Primero calcinamos unos 15 minutos por lo menos en la mufla a 800 grados. ¿Saben qué es la mufla? ¿Han visto una mufla alguna vez? Una mufla es como si fuera un horno que está adentro con material refractario y que alcanza altísimas temperaturas, más de 1000 grados. Son hornos especiales, digamos. Ahí adentro se hacen las calcinaciones, que te digo recién. Eso se llaman muflas. Ya digamos, no se llaman estufas, se llaman muflas. Y ahí se lo deja un tiempo, unos 15 minutos, y luego de esos 15 minutos lo que se hace es sacarlo y llevarlo a... Lo que se hace es llevarlo de la mufla a un desecador hasta que llega a temperatura ambiente. Una vez que llega a temperatura ambiente, lo que se hace es ese crisol de porcelana llevarlo a la balanza, se lo pesa. O sea, se hace un circuito que es mufla, desecador hasta temperatura ambiente, pesada. De la pesada otra vez a la mufla. Ahora 5 minutos. De la mufla al desecador hasta temperatura ambiente. ¿Por qué un desecador? Porque en los desecadores se alcanza la temperatura ambiente sin estar en contacto con la humedad del ambiente. Ese es el objeto que tiene el desecador, para que no sea, si tenemos una sustancia higroscópica, te absorbe agua del ambiente y te varía la masa. Entonces se lo lleva en un desecador. Del desecador otra vez a la balanza. Cuando 2 circuitos sucesivos de eso nos dan una diferencia
del orden de 0,2 miligramos, decimos que hemos llegado a masa constante. Detenemos el circuito. Es difícil obtener eso, ¿está bien? Pero bueno, de acuerdo a las condiciones, pero importante es uno saber los tiempos que tiene, todo para hacer eso. Pero ese sería, digamos, el procedimiento adecuado. Bueno, vamos a ver cuál es el error que se comete en la gravimetría de sulfatos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, digamos, con la gravimetría de sulfato? Nosotros tenemos una muestra que es sulfato de sodio, la muestra tiene esta masa, y el 40% es sulfato de sodio. El sulfato de sodio lo vamos a precipitar como sulfato de bario, como recién dije acá. Bien, la relación entre el sulfato y el sulfato de bario es 1 a 1. Los moles de sulfato de sodio y el sulfato que precipitamos es 1 a 1 la relación. Así que acá no tenemos complicaciones estequiométricas. Bien, si nosotros tenemos el 40% de esta masa que es sulfato de sodio, significa que esta es la cantidad de sulfato de sodio que tenemos. El 40% de 0,6500. Es esta masa de sulfato de sodio. Esto equivale, esta masa de sulfato de sodio, a 1,83 milimoles de sulfato de sodio. ¿Bien? A esta masa de sulfato de sodio se le agrega agua y se le agrega clorhídrico. 2 mililitros de clorhídrico concentrado. Volumen final, 200 mililitros. Pregunta qué masa, la masa de sulfato en la muestra, la masa de sulfato en la muestra, si esta es la masa total, lo de sulfato que hay es esta masa, 175,8 miligramos. ¿Bien? Es la masa de sulfato que hay dentro de esta masa de sulfato de sodio. ¿Cuál sería nuestro error cero en la gravimetría? Que logremos que toda esta masa de sulfato esté siendo parte del sulfato de sodio. Eso sería un error cero, digamos. Logramos llevar todo el sulfato que teníamos, que reaccionó con el bario y precipitó como sulfato de bario. Ese sería nuestro error cero. ¿Cuál sería el error en la gravimetría? Que gran parte de esta masa quede soluble, o que parte de esta masa quede soluble. Cuanto menor sea la cantidad de masa de sulfato que me queda en solución, menor va a ser el error en la gravimetría. Entonces el error en la gravimetría está en toda la masa de sulfato que no estamos pudiendo precipitar. ¿Bien? Después voy a hablar un poquitito, no sé si ahora o después cuando veamos otra situación, sobre las características de por qué se hace el medio ácido. Ahora lo voy a charlar. Bueno, entonces se realiza la precipitación y de acuerdo a la técnica dice que se agrega cloruro de bario hasta un 10% en exceso. O sea que si tenemos 1,83 milimoles de sulfato y es un 10% en exceso de cloruro de bario, significa que agregamos 2,03 milimoles de cloruro de bario. Porque es 1,83 la cantidad de milimoles que tengo, más un 10% que son 0,183 milimoles. O sea que en total estoy agregando 2,03 milimoles de cloruro de bario. ¿Bien? Este es el exceso que estoy agregando. Entonces, esta es la reacción. Y el bario en exceso, ¿cuánto tengo? 0,183 milimoles. Precipita. Vamos a ver qué pasa ahora, digamos. Fíjense lo que estoy poniendo yo acá. ¿Ese qué sería? Lo que me queda soluble. ¿Bien? Lo que me queda soluble. Yo dije recién sulfato nada más. Digo, todo el sulfato que me queda en solución. Pero miren quién me aparece acá. Sulfato ácido. Entonces, la pregunta que me hago, y que se la respondo, es ¿por qué pongo acá sulfato ácido? Por esto, miren. Porque la precipitación se realiza en un medio clorhídrico. Le agregué clorhídrico concentrado. No es mucho, porque le agregué 2 mililitros en 200, ¿está bien? Pero tengo un medio ácido. Entonces, ese medio ácido me va a hacer que parte del sulfato se pueda protonar a sulfato ácido. Y todo el sulfato que se me protone a sulfato ácido no va a precipitar. ¿Está claro? Bien, no va a precipitar. Entonces, ¿qué? Aguarden un segundito. Le decía, parte del sulfato se me pasa a sulfato ácido porque agregué clorhídrico. Ahora entonces uno puede decir, pero ¿para qué agrego clorhídrico? ¿Por qué no hago la precipitación en otras condiciones? Y directamente me evito de incurrir en este error.
y que esto lo hago todo en medio alcalino con esto. El problema es el siguiente: el tratamiento con ácido clorhídrico tiene por objeto dar un medio ácido para eliminar interferencias. ¿Se acuerdan que yo les dije en un momento que hay lo que se llaman tratamientos de muestra? Bueno, parte del tratamiento de la muestra acá es este. Justamente es bastante simple, porque fíjense que acidificando logramos el efecto de eliminar montones de interferencias. Porque cuando yo agrego cloruro de bario, con el ion bario más 2, pueden precipitar un montón de aniones, no solamente sulfato. Nosotros acá tenemos una condición ideal, podemos tener en el laboratorio, que nuestra muestra tenga nada más que sulfato. Pero puede ser que en una muestra real, además tengamos cromato, que es un anión muy similar al sulfato, y que puede precipitar con el bario, sí, precipita con bario, ¿verdad? Como cromato de bario. Que podamos tener carbonatos. ¿El carbonato precipita con el bario? Claro que precipita formando carbonato de bario. ¿Bien? Entonces, son dos aniones muy comunes que podemos tener presente y que nos interfieren, porque después nosotros, cuando tenemos el precipitado, si somos tan ingenuos de creer que nada más que es sulfato de bario, y vamos a ir a informar eso, probablemente cometamos un error muy grande. Entonces, si nosotros acidificamos con ácido clorhídrico, bajamos el pH. Si el pH del medio baja, por el agregado de clorhídrico, el carbonato se transforma en carbonato ácido o en ácido carbónico. Entonces no va a precipitar con el bario. El cromato se va a transformar en cromato ácido o en dicromato y tampoco va a precipitar con el bario. Entonces fíjense que una acción muy sencilla de tratamiento de la muestra lo que logra es eliminar interferencias. Entonces ¿qué estoy queriendo hacer? Estoy queriéndome asegurar que el único que precipite con el bario sea el sulfato. ¿Qué característica tiene el sulfato que lo diferencia de los demás? Que tiene una primera ionización del sulfúrico que es completamente fuerte, y la segunda del sulfato ácido es bastante fuerte. Entonces voy a acidificar, pero no muchísimo, porque si acidifico muchísimo, a pH 0, qué sé yo, capaz que gran parte del sulfato me va a quedar soluble como sulfato ácido, que tampoco es lo que quiero. Por lo tanto, se dan cuenta que también hay que tener cuidado de cómo regular eso. En las técnicas de normas IRAN de precipitación de esto, creo que indica o sugiere poner un indicador. Creo que es rojo de metilo. Entonces, pones el indicador y agregás ácido. Cuando el indicador cambió de color, te llevó a un pH tipo, ponele 3,5. Entonces, ¿qué decís? Dejo de agregar ácido y me aseguro que el pH no se me fue muy abajo. Entonces es una precaución que tenés. De decir, entonces voy a hacer la precipitación tipo pH 3, 3,5. ¿Bien? Entonces, todo vuelta que di es para decir por qué aparece el sulfato ácido acá, ¿no? Porque parte del sulfato puede quedar como sulfato ácido. Entonces, ¿cómo puede estar soluble? Como sulfato y como sulfato ácido. Recuerden que K2 para el sulfato ácido es sulfato por protones sobre sulfato ácido. Si yo de acá despejo sulfato ácido, ¿sí? de acá de esta ecuación, me queda esto. Y lo puedo reemplazar acá. Me queda sulfato más sulfato por protones sobre K2. Saco factor común sulfato y me queda K2. ¿Qué me queda? 1 más, ya hice todo el procedimiento, me queda 1 más protones sobre K2, saqué como un denominador K2 y me queda esta expresión matemática. ¿Bien? Los protones lo conozco, porque sé la cantidad de clorhídrico que agregué y el volumen total. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Acá 2 mililitros, 12 molar y el volumen final es 200. O sea que la concentración de protones es 2 por 12 sobre 200. Lo conozco. K2 lo conozco porque es dato, está tabulada. Así que tampoco es un problema. Y la concentración de sulfato acá va a ser igual. Kps de sulfato de bario sobre bario más 2. Y la concentración de bario más 2 la conozco, es lo que me quedó en exceso. También lo conozco esto. O sea que de acá puedo averiguar la solubilidad. Bien, esto es todo lo que me queda en solución. Pero todo lo puedo averiguar. Entonces, ¿qué estoy averiguando acá? Todo lo que me queda soluble. Y eso que me queda soluble, ¿con quién lo tengo que comparar? Digamos, ¿sí? Todo eso que me quedó soluble. Sería toda la masa de sulfato que he perdido, que me quedó en solución. La solubilidad se mide en moles por litro o milimoles por mililitro, digamos, también en molaridad. O sea que si yo este dato de solubilidad que me da lo multiplico por el peso molecular del sulfato, puedo averiguar cuántos gramos de sulfato me quedaron.
y lo multiplico por el volumen y sé la masa de sulfato que me quedó soluble en ese volumen final que tenía, que pusimos acá, que son 200 mililitros. O sea que acá lo que estoy haciendo con ese dato de solubilidad es averiguando los gramos o miligramos, lo que quieran, de sulfato que me quedaron en solución. Entonces tenemos, esta es la masa que no precipitó, la masa soluble, porque es la solubilidad, también la masa que me quedó en solución. Lo comparo con la masa original que tenía la muestra y lo multiplico por 100 y averiguo el error porcentual. Esta masa original en la muestra, ¿cuánto era? Lo calculamos hoy acá, que eran 175,8 miligramos. Entonces ahora hacemos la comparación de todo lo que me quedó soluble, lo transformé en masa de sulfato, comparado con la masa original que tenía de sulfato en la muestra, por 100. Ese es el error relativo porcentual. Cuando hagan estas cuentas, van a ver que el error relativo porcentual es muy bajo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que se recontrajustifica haber agregado clorhídrico para eliminar las interferencias. Porque si ese error relativo me da grande, ¿qué quiere decir? Que hay mucho sulfato que me quedó como sulfato ácido. Entonces, la técnica que estaría empleando para hacer esta precipitación de sulfato como sulfato de bario no sería adecuada. Así que estaría cometiendo un error importante. Como ese error, cuando hacen las cuentas, le da bajo, quiere decir que estamos en condiciones operativas buenas para poder trabajar. Si hay algún otro error importante que me aparezca después, es por cuestiones operativas técnicas, no por la técnica en sí mismo, sino por cuestiones nuestras.